El último punto que tenemos que ver este año sobre la vida contemplativa es el don de ciencia, de los dones del Espíritu Santo. Vimos el don de entendimiento porque la vida contemplativa, la vida contemplativa tiene mucho que ver con la fe. La vida contemplativa en general es una cuestión humana en la relación con Dios, y dentro del cristianismo se basa en la fe. Si la religión católica, la religión cristiana, no es sobre cualquiera verdades o cualquiera ideas, ¿no? No es una ideología en el sentido que no se ocupa de ideas, sino de realidades, de verdades, básicamente reveladas, es lo principal. ¿Qué es la justicia propiamente dicha? La justicia es la relación con Dios, en este caso nuestro, sobrenatural. Porque también vimos, respecto a la vida contemplativa, que abarca todos los aspectos humanos, la contemplación. Por eso uno de los artículos era la cultura católica. Toda verdad sobrenatural o natural, ¿no? Física, matemática, humana, antropológica, filosófica, geográfica y no sé cuántas cosas más, tecnológica, tiene que ver con la vida contemplativa. Pero principalmente en el orden sobrenatural. Por eso los dones del Espíritu Santo. El don de ciencia, este don, de modo semejante a como cuando hablamos del don de sabiduría, hay una sabiduría humana y hay una ciencia humana, que no se suprimen, pero el don, los dones del Espíritu Santo son superiores a las virtudes humanas, en este caso a la virtud de la ciencia, el conocimiento veraz o verdadero de las cosas, de las criaturas. Hay que estudiar, de chiquito estudiamos, en la escuela, en mi casa, en la parroquia. Esa es la ciencia adquirida, el estudio. Pero hay un conocimiento de las criaturas, que es el don del Espíritu Santo, me hace conocer las cosas, las criaturas, no por un estudio, sino por el don del Espíritu Santo, que es un don infundido, infuso, como vimos el don de sabiduría, un instinto divino. Instinto quiere decir, no es un razonamiento, instinto, ¿no? Como la golondrina. Cuando llega la primavera, nadie le dice que es el 21 de septiembre, ya lo sabe la golondrina, y no porque lo calculó, sino que llega el 21 de septiembre y vuela, se va a donde, no sé, del hemisferio norte al hemisferio sur, todo ese viaje, por un instinto, no por un razonamiento. En este caso, instinto animal puesto por Dios, y en este otro caso, un instinto espiritual, el don del Espíritu Santo, un instinto divino, para conocer y entender las criaturas con la misma mirada de Dios. El don de sabiduría era conocer a Dios y en segunda instancia juzgar sobre las cosas humanas o creadas por razones divinas. ¿Se acuerdan del don de sabiduría? Aquí al revés, conocer las criaturas como Dios las conoce y por lo tanto, en segunda instancia, conocer a Dios, porque como dice San Pablo, las criaturas, o sea, por medio de las criaturas visibles podemos llegar al conocimiento del Dios invisible. Es el complemento del don de sabiduría. Por eso dice, por ejemplo, en la primera objeción, cuestión 9, ¿no? Los dones del Espíritu Santo exceden las facultades naturales. Pero la ciencia es un efecto de la razón natural, la ciencia humana. Porque como dice Aristóteles, la demostración es el silogismo generador de la ciencia.
Es decir, porque la ciencia es un conocimiento demostrativo. No es que yo digo, bueno, como le pasó al pobre Galileo, la famosa cuestión Galileo, él decía que es la Tierra la que gira sobre sí misma y no el Sol que gira alrededor de la Tierra, ¿no? Pero no tenían los instrumentos de observación aptos para demostrarlo. Él seguía a lo que había dicho Copérnico y otros autores, ¿no es cierto? Pero la ciencia experimental demuestra, o su método, su modo demostrativo es experimental. Y no tenía un telescopio lo suficientemente potente para demostrar esa verdad que él decía. Y era verdad, una verdad física no demostrada todavía. Por eso no era un conocimiento científico. Y así dice Aristóteles, el silogismo engendra la ciencia, ¿no? La demostración es el silogismo generador de la ciencia. Luego la ciencia parece que no es un don del Espíritu Santo. Pero vamos a la respuesta, la segunda carilla. Por otra parte, Isaías la enumera entre los 7 dones. No, la primera carilla, perdón. La primera carilla, pero del lado derecho. Ahí está. Por otra parte, es el contra. Si Isaías, así si en la Biblia está la ciencia como uno de los 7 dones, es así. Justamente el don de ciencia perfecciona la fe. Quiere decir, si Isaías lo dijo, es así. Esa es la fe. La ciencia, como el don de intelecto, ¿no?, fortalece esa afirmación o esa seguridad que tenemos. Por eso, cuando uno lee a algunos biblistas, teólogos biblistas que explican la Biblia y descreen de todo lo que dice la Biblia, ¿no?, como me decía un dominico, medio extraño, ¿no? Y yo un día lo agarré así, del cogote, ¿no? Metafóricamente hablando. Si Jesucristo es Dios o no es Dios. Me empezó a dar vueltas. No me quería decir que sí, y no me quería decir que no. Empezó a dar vueltas y dice, bueno, según San Pablo, Cristo se hizo Dios después de la resurrección. El famoso adopcionismo. Y no es verdad. Porque le falla el don de ciencia, ¿no? Lo tiene arrinconado o aletargado o adormecido, y le falla la fe, porque el don de ciencia fortalece la fe. Pero este biblista o exégeta, que tampoco lo es, ¿no?, pero se dedica a esas cosas, quiere hacer un exégesis racional solamente. Y explícitamente dice, bueno, acá no entra la fe en la explicación de la Biblia. Y por tanto no entra tampoco el don de ciencia, ni el don de entendimiento, ¿no? Entonces dice un montón así de macanas, ¿no? Pero no, el don de ciencia perfecciona la fe, no la suprime, no la anula, sino que la hace más potente, por decirlo de una manera, más eficaz. Entonces, y la respuesta, la gracia es más perfecta que la naturaleza. Es decir, la razón humana, en este ámbito científico, de la Biblia, por ejemplo, puede estudiar muchas cosas. Y los biblistas, los que se dedican a estudiar y van a las universidades bíblicas, tienen que estudiar griego, hebreo, y algunos estudian árabe también, ¿no?, o siríaco, son los idiomas o lenguas antiguas, ¿no? Estudian geografía, arqueología, historia, y estudian no sé cuántas cosas, lo que llamamos ciencias auxiliares, y ejercitan la racionalidad en todas las ciencias auxiliares, pero la gracia es más perfecta que la naturaleza. La fe entiende mejor la Biblia que estudiar hebreo o estudiar griego. Estudiar hebreo y griego está bien, pero es más perfecto conocer la Biblia fiducialmente, o por la fe, es decir, cristianamente, porque posiblemente ustedes jamás lean la Biblia en hebreo, salvo Beto que se dedica a esas cosas, ¿no? Pero yo una vez la agarré así, casi me mareo, me dio vértigo. Bueno, no me importa,
Porque para la religión cristiana no es esencial el hebreo ni el griego, es esencial la revelación. Y nosotros la tenemos en castellano. Bueno, buscar una buena traducción castellana de la Biblia es suficiente para el que tiene fe. Pero para el que no tiene fe, busca en hebreo, griego, y si no, no. La gracia es más perfecta que la naturaleza. De ahí que no sufra deficiencia si la naturaleza no se enferma porque le agreguemos la fe. No es una... Eso viene de, supongo yo, ¿no? ¿Vieron como el feminismo le molesta a las mujeres feministas tener que tener hijos y educar a los hijos? Dice, oh, es una esclavitud que nos degrada y no sé cuánto. Es una estupidez. Y estoy diciendo, no, si la fe perfecciona la razón humana, no es una esclavitud, es una riqueza, es una perfección, valga la redundancia, un mejoramiento de la razón humana. Por eso no sufre deficiencia la naturaleza en todo lo que puede ser perfeccionado, en todo lo que puede ser perfeccionado el hombre por su naturaleza. Cuando el hombre, por su razón natural, asciende intelectualmente a la verdad, adquiere respecto a la verdad una doble perfección. Una, por conocer la verdad, la percepción. Es una perfección del ser humano, conocer la verdad. Porque a nadie le gusta que le mientan. Y a nadie le gusta equivocarse. Y hay gente que si le dice, vos no sabes nada, se ofende. Y no es un insulto decir que no sabes nada. Si no sabes nada, no sabes nada. Y se siente ofendido, ¿por qué? Por ese instinto humano de amar la verdad. Entonces, si me dicen que soy un ignorante, me da bronca porque dicen que no llego a lo que tengo que llegar, que es el conocimiento de la verdad. Y la segunda perfección, dice, es poseemos, o sea, al conocer la verdad, poseemos un juicio cierto. Sé que esto es así y no me equivoco. 2 más 2 son 4. Me alegro que 2 más 2 sean 4. Es hermoso. O el teorema de Pitágoras. Es hermoso realmente. Ya iba implícita la fe, ¿verdad? Después viene la fe. Hablando solamente de la razón, del conocimiento, el descubrir una verdad y poder discernir, eso del juicio, acuérdense, no el juicio de los abogados, ¿no? El discernimiento de que efectivamente con el teorema de Pitágoras puedo construir un puente. 2 más 2 son 4, puedo construir un puente. Pero si 2 más 2 son 5, no puedo construir un puente. Entonces, saber que 2 más 2 son 4 me hace poseer la verdad y me permite discernir el juicio que surge de que 2 más 2 son 4. Y así, para que el entendimiento humano asienta con perfección a la verdad de la fe, acá estaba el plano sobrenatural, se requieren 2 cosas: que reciba rectamente lo que se le propone, y esto pertenece al don de entendimiento como estudiamos el año pasado, o el otro año, y que tenga de ello un juicio cierto y recto. Dice, fíjense, el juicio en la sabiduría, el juicio que era juzgar las criaturas según el juicio divino. Acá dice, el juicio recto, discerniendo las cosas de fe de las que no son de la fe. Parece el don de ciencia. ¿Qué quiere decir esto, no? Que yo que uno es medio sonso, ¿no? Entonces, dice en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Bueno, Josué era o Macabeo, no me acuerdo, ¿no? Pero Josué pidió a Dios que alargara el día, que detuviera el sol, porque estaba en una batalla, una guerra, y quería terminar de matar a todos. Y se hacía de noche, en aquella época no había electricidad, se iban a escapar los enemigos. Y Dios detuvo el sol, dice en la Biblia, no sé cuántas horas, no me acuerdo, ¿no? Y uno dice, no, eso es un cuento de Hollywood. Ah, pero si veo una película de Hollywood en donde piden los platos voladores, hay platos voladores. ¿Ves que todo al revés? No, el don de ciencia es para saber qué cosas son creíbles de la fe y qué cosas no. Y lo mismo, por ejemplo, decir, bueno,
la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Y eso no lo toquen, porque es palabra de Dios. Los profetas y los apóstoles escribieron, enseñaron, inspirados por Dios, sin error. Entonces vienen los exégetas modernistas y dicen, no, porque en la Biblia hay muchos errores. Entonces, no, porque este texto no estaba, después lo pusieron, lo agregaron así, interpolaron, dice, ¿no? Y este otro texto, claro, los que no les gusta lo van quitando. Y no, es palabra de Dios. Ahora, después de la Biblia, tenemos la tradición de los apóstoles. Es más complicado ahí, porque la tradición de los apóstoles consiste en aquellas cosas que los apóstoles no dejaron por escrito, sino de palabra enseñaron, a fulano de tal y del otro, ¿no? Transmitieron a sus discípulos, a los obispos, a Tito, a Timoteo, ¿no? Está el famoso discípulo de San Juan, que era San Policarpo, de Esmirna, creo que era discípulo de San Juan, ¿no? O San Ignacio de Antioquía, uno de los dos. Claro, y él dice, San Juan me dijo tal cosa, el apóstol. Entonces, bueno, y así está, digamos, a lo largo de 20 siglos, una cantidad inmensa de santos que han escrito, o que han enseñado en general. Bueno, de todo esto que hay está escrito, todos estos libros, que son muchos libros, aviso, ¿qué es de fe y qué no es de fe? Usted lee a Santo Tomás de Aquino, que es doctor de la Iglesia, no se me olviden. Y él mismo, en un libro, dijo tal cosa sobre los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, y muchos años después escribe, dije, no, yo me equivoqué. Y ahora corrijo lo que había dicho antes y digo esto. Entonces, eso en lo cual se equivocó no es de fe. Quiero decir que en la tradición es de fe y hay que creer aquellas verdades, digamos así, permanentes, que vienen desde los apóstoles, ¿no? Se viene enseñando hasta el día de hoy. Eso es de fe, no puedo descreer. ¿Bien? Como muchas veces hemos hablado, la virginidad de María. En los evangelios dice algo al respecto, pero hay cosas medio, no está claro. Pero desde los apóstoles hasta el día de hoy, los cristianos hemos creído en la virginidad de María. Es de fe, hay una continuidad permanente. Y no podemos no creer en eso. Entonces, el don de ciencia perfecciona la fe, ¿por qué? Porque me hace un instinto divino para darme cuenta si esto, María es virgen, la Inmaculada Concepción, el parto virginal, el día de Navidad, ese parto milagroso, que ahora está de moda negarlo. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque no, hay que hacer a María como una mujer cualquiera, la jovencita de Nazaret, la dulce doncella, como cualquier otra mujer, o Jesucristo, un obrero como todos los demás. No era como todos los demás, era Dios, y la Virgen tampoco era como todas las jovencitas de Nazaret. Del don de ciencia me despierta, y cuando un cura dice, no, la Virgen, no, que Virgen, no, como cualquier muchacha de Nazaret, ojo, el instinto divino dice, no, este cura no sirve, este libro no sirve, por más que tenga todos los títulos teológicos y académicos y la firma y el desecho del obispo y del papa, no sirve. Y eso es el instinto divino, el discernimiento de las cosas de la fe, de las que son, de las que no lo son. Entonces la Suma Teológica, la Suma de Santo Tomás, vamos leyendo, es genial Santo Tomás, y muy sabio, de verdad. Pero hay cosas como eso de los dones del Espíritu Santo, que él mismo dice, no, me equivoqué. Y después lo mismo, por ejemplo, en el magisterio de la Iglesia. Tiene que haber una continuidad de aquellas verdades enseñadas por el magisterio, sea por los concilios o por los papas, desde San Pedro. Bueno, lo de San Pedro ya está en la Biblia, ¿no?
desde San Clemente, en el año 98 más o menos, ¿no? O sea, ahí nomás, que es el primer texto de Magisterio, por decir así, ¿no? San Clemente, hasta el Papa Francisco, aquello que tiene una continuidad en 20 siglos, es de fe. Y no podemos decir que no. El instinto divino me hace ver que efectivamente esto que dijo el Papa, lo dijo también San Pedro, lo dijo San Clemente, lo dijeron todos, o muchos, no todos, ¿no? Pero desde hace 20 siglos que se enseña lo mismo. Y eso, por más que no sea la Biblia, es de fe también. Entonces la tradición o el magisterio, la continuidad a lo largo de la historia de la Iglesia, de una doctrina, me indica que es de fe. No es una doctrina opinable simplemente. Y hay otras cosas que no son de fe. Ustedes agarran cualquier encíclica de cualquier papa, cualquier documento de cualquier concilio, el concilio universal, ¿no? Por ejemplo, el concilio de Trento, que se hace con motivo de la reforma protestante, ¿no? Entonces había una rama protestante, ¿no? Los utracuistas. Entonces decían, bueno, que también eso lo toma Lutero. ¿Por qué solamente el sacerdote en la misa comulga el cuerpo y la sangre de Cristo? Los laicos también tienen que comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces, bueno, es falso eso, ¿por qué? Porque en el cuerpo está contenida la sangre también. Bajo la apariencia del pan está el cuerpo y la sangre. Y viceversa, bajo la apariencia del vino está la sangre y el cuerpo, porque está Cristo resucitado y glorioso. Si hubiera sido mientras Cristo estaba en el sepulcro, si hubiera celebrado la misa, estaría bajo la apariencia del pan el cuerpo, sin la sangre, porque murió desangrado. Pero ahora está glorioso, cuerpo y sangre juntos, ¿no es cierto? Entonces el Concilio de Trento dice, no, los laicos no tienen que comulgar con la sangre de Cristo. Porque estaban los utracuistas y estaba Lutero que decían esas cosas, ¿no? Entonces, eso no es de fe, es una medida disciplinar, por esa circunstancia problemática de ese momento. Y no es de fe simplemente porque el sacerdote comulga el cuerpo y la sangre y no tiene ningún pecado en eso. Entonces, ¿por qué los laicos no podrían? ¿O por qué sí podrían? Puede ser o no puede ser, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué cosa es de fe y que no se puede negar ni cambiar? ¿Y qué cosas de la doctrina cristiana no son de fe? ¿No? Si las iglesias tienen que tener el techo alto y el techo abajo, no es de fe. Que las iglesias, o sea que la misa hay que celebrar en un lugar sagrado. Eso no es de fe, pero tiene que ver con la fe. Porque la misa es algo sagrado, se celebra en un templo, ¿no? o en un cementerio cristiano, ¿no? o algo semejante. En un oratorio, una gruta, la Virgen. Tiene que ver con la fe eso. Pero si no hay iglesia, no hay nada, estamos en el campo, han bombardeado como en Siria, no queda nada, celebramos donde podemos. Son cosas o verdades cercanas a la fe, que no son de fe. Por ejemplo, Cristo instituyó a los apóstoles como obispos. Y los apóstoles después instituyeron los diáconos. Entonces, entonces el diaconado no es, se puede suprimir el diaconado. No, porque los apóstoles recibieron la autoridad de Cristo. No son cualquiera los apóstoles. Entonces, es algo hecho por los apóstoles y eso es de fe también. Ahora, después de los apóstoles, ¿no? Después del siglo I, después del año 100,
que muere San Juan, en 100, 101 creo, bueno, muere San Juan, se acaban los apóstoles, ¿no? Entonces ya cambia. Los que quedan son obispos, no son apóstoles. Los obispos no pueden cambiar la religión, no pueden agregar otras cosas, ¿no? Pueden agregar otras cosas que no afecten a la fe, ojo. Por ejemplo, el subdiaconado no es de los apóstoles, es algo posterior de la iglesia, no sé quién lo hizo, ¿no? Un papa, no me acuerdo quién, ¿no? Incorpora el subdiácono para ayudar en la misa. Y después se incorporan los monaguillos, porque hace falta un monaguillo que toque la campana. Entonces, esos no son verdades de fe, cercanas a la fe. Entonces, puede el sacerdote celebrar la misa sin monaguillo, sin subdiácono y sin diácono también. Pero si no hay cura, no hay misa. Y eso es de fe. Ni siquiera 50 diáconos juntos pueden hacer una misa. Y eso es de fe, no es cercano a la fe. Eso es lo que nos muestra el don de ciencia. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden, no? Es muy importante, porque dentro de la religión, y la religión católica, hay muchas cosas de fe, absolutamente, muchas cosas cercanas a la fe. Muchísimas cosas, como rezar el rosario. Pero no es de fe, porque yo si no rezo el rosario no me voy al infierno. Pero si rezo el rosario, me acerco a Dios, ¿no es cierto? Es algo próximo a la fe. Y las revelaciones privadas, como la de Medjugorje, la de Salta y la de no sé dónde, en Lanús, provincia de Buenos Aires, también, porque los porteños siempre quieren ser más que todo. También se aparece la Virgen, pero eso es más trucho que yo, mire. Y la de San Nicolás. No, esa de verdad. Pero no son porteños San Nicolás, ya es provincia de Buenos Aires. Ya es el campo. Medjugorje no. ¿Por qué? Porque, claro, en estas cuestiones, que no son revelación bíblica, ¿no? Revelaciones privadas se lo llama, yo qué sé si es de fe o no es de fe, ¿te das cuenta? Entonces, Cristo ha puesto a los obispos como el que tiene la potestad teológica de juzgar, en el sentido de discernir si es o no es de Dios, ¿no? Entonces, en San Nicolás, el obispo, haciendo una investigación, consultando teólogos y la mar en coche, ¿no? Llega a la conclusión que sí, efectivamente, Nuestra Señora se aparece a fulana, a esta señora Gladys Mota, y tal cosa. En Salta, el obispo, haciendo el mismo discernimiento, llega a la conclusión de que esto no es de Dios. En Medjugorje es lo mismo. El obispo del lugar, haciendo el discernimiento, que es propio del obispo, oficio o misión directa del obispo, dice, esto no es de Dios. La conferencia episcopal de lo que era Yugoslavia antes, ¿no? Dice, esto no es de Dios. Intervino el Papa Juan Pablo II y dijo, esto no es sobrenatural. Entonces yo digo, sí, es de Dios. ¿Y con qué criterio digo, sí, es de Dios? Ah, porque a mí me gusta. Es un criterio que se aplica a muchas cosas en este mundo, en esta vida, ¿no? Porque a mí me parece, porque yo creo. El discernimiento del don de sabiduría, el don de ciencia, perdón, para ver qué es de fe y qué no es de fe, no suprime la fe, sino que la perfecciona, acuérdense. Es decir, no suprime el criterio que digo, bueno, ¿qué dice, en el caso de todas las revelaciones privadas, ¿no? ¿Qué dice el obispo del lugar al respecto? Porque él está encomendado por Cristo de discernir esas cosas, ¿no? ¿Qué dice el obispo? ¿Qué dice el Papa? ¿No? ¿Qué, etcétera? No suprime el criterio de la fe, sino que lo perfecciona. Pero si yo digo, como les conté muchas veces, ¿no? De ese curandero medio raro, ¿no? Que me dice, padre, yo no voy a misa. ¿Por qué no? Porque aquí, en mi casa, se me apareció la Santísima Trinidad. Y si en mi casa está la Trinidad, ¿para qué voy a la iglesia? Como razonamiento humano, tiene su lógica, pero no es un razonamiento según la fe. Porque por más que en mi casa esté la Trinidad y San Miguel Arcángel, igual tengo que ir a misa. Entonces, cuando se suprime la fe, cuando se razona o se concluye contra la fe,
no es el don de ciencia lo que nos mueve, sino criterios o caprichos. Como este dominico que me dijo, según San Pablo, Cristo se hizo Dios después de la resurrección. Eso va contra la fe. Es un discernimiento falluto, falso. ¿Por qué? Porque va contra la fe. Y por eso, para entender la Biblia, hay que tener fe católica. Porque la Biblia no es el Martín Fierro, que yo puedo hacer un análisis literario, y está muy bien, yo puedo ganar un concurso de literatura. Pero la Biblia no es un libro de análisis literario, es un libro de la fe. Entonces hay que interpretarlo conforme a la fe. Y eso es lo que hace el don de sabiduría, el don de ciencia, perdón, el discernimiento de las cosas que son de la fe y no son de la fe, conforme a la fe. Lo mismo decíamos de los falsos gnósticos, que también tienen el Espíritu Santo y la mar en coche, pero hacen una visión teológica contra la fe, que Cristo no es Dios, por ejemplo, o María no es Virgen, por ejemplo. Cuando cuando la prédica es contra la fe, es una señal inequívoca de que no está dejando actuar el don de ciencia, que perfecciona la fe y no la suprime. ¿Por qué? La solución primera, la certeza del conocimiento de los diversos seres. Bueno, el hombre adquiere un juicio cierto sobre la verdad a través del raciocinio. Hay que pensar, no se me olviden. Por ello su ciencia, la ciencia humana, se logra mediante la razón demostrativa. Como le falló a Galileo, no pudo demostrar lo que él decía, aunque era verdad. No es científico. Tendría que haberse callado hasta que tuviera el instrumento apropiado para observar y ver que sí y que no. Pero en Dios, el juicio cierto de la verdad, ese criterio, por decir así, es por simple intuición. Dios no razona. Dios no tiene que ponerse a pensar a ver si es o no es. Eso para seres defectuosos como nosotros, que tenemos que ir a la escuela para aprender. Dios tiene la intuición inmediata de la verdad que está en Él, por decir así, ¿no? Y por eso la ciencia divina no es discursiva, es decir, no es por razonamiento, sino absoluta. Y a ella semejante, pues, el don de ciencia es una participación de la ciencia de Dios. Al igual que todos los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Recuérdense, los dones del Espíritu Santo hacen que yo actúe al modo de Dios, no al modo humano. Y por eso el don de ciencia es intuitivo. Es una percepción, pesco al instante, que esto que me dijeron va contra la fe. Sin necesidad de estudiarme toda la suma teológica. Lo pesco por el don de ciencia. Como le pasó a una señora, yo cuando estaba en Santa Fe, atendí una parroquia en un barrio de cirujas. Y una mujer que no sabía leer ni escribir, pero iba a misa. Fue una vez a ver al famoso Anacondia, el que hace milagros, un pastor evangélico de Venezuela, no sé de dónde, una cantidad de milagros impresionante. Los lunes hay milagros. Los lunes, sí. Sí. Así dice él. Entonces esta mujer fue, y yo dije, y varias gente del barrio fueron a ver a Anacondia, y yo digo, Dios mío, dije otra palabra que la repito. Y al otro sábado voy para la misa todo y hablo y me encuentro con la señora, dice, ¿qué le pareció a Anacondia? Un charlatán. ¿Cómo se da cuenta? No sabe leer ni escribir. La mujer, una mujer más o menos grande, ¿no? ¿Cómo se da cuenta? Porque evidentemente la mujer esta no leyó la Biblia ni la suma teológica. El don de ciencia te hace dar cuenta por un instinto espiritual de que eso no es de la fe. Actúa así. Y sobre todo cuando hay una pureza de corazón, que es una docilidad a Dios. Ahora, cuando uno ya es medio cabezadura y quiere hacer lo que yo digo y lo que yo... cuando uno se empecina en sus ideas, no sé si funciona. Bueno, y vamos a ver el artículo 2.
si el don de ciencia versa sobre las cosas divinas. Se entendió el artículo 1, ¿no? Después ustedes léanlo todo de corrido así, ¿no? Como un repaso tomista. Vamos directamente a, por otra parte, en la página 333, dice San Agustín, la ciencia de las cosas divinas se llama propiamente sabiduría, como ya hemos visto la vez pasada. El don de sabiduría es ese juicio, ese discernimiento, conocimiento de las verdades divinas, de las realidades divinas. Y el juicio sobre el obrar humano a partir de las razones divinas. Eso ya lo vimos antes, ¿no? Esa es la sabiduría. La de las cosas humanas recibe propiamente el nombre de ciencia. Y lo dice San Agustín, que es doctor de la Iglesia, la autoridad teológica de los autores de la Iglesia es menos que la de la Biblia, por supuesto, pero es mucha también, ojo. Porque San Agustín también en algunas cosas se habrá equivocado, en algunas cosas menores, digamos así, pero su autoridad teológica es muy importante, y por eso es doctor de la Iglesia y de los primeros padres de la Iglesia, ¿no es cierto? Y él mismo, siendo del año 300 o 400 San Agustín, ¿no? Más o menos, él mismo dice lo que dice la tradición, es decir, desde los apóstoles hasta él era así. Entonces la respuesta dice, la certeza del juicio sobre una materia se obtiene principalmente por su causa. Quiere decir lo siguiente, Santo Tomás. La vez pasada estudiamos el don de sabiduría, muy bien, que se ocupa de las cosas divinas. Ahora estudiamos el don de ciencia, que se ocupa de las cosas creadas. Y emite un juicio, un discernimiento. El don de sabiduría, desde las verdades divinas, discierne las cosas creadas. El don de ciencia, desde las verdades creadas, pero vistas a la luz de la fe, se eleva hacia Dios. Es el camino inverso que realiza, ¿no? De lo creado hacia Dios. Es decir, una mirada científica, pero teológica, en el sentido este, ¿no? Que ve en las criaturas la imagen de Dios. El don de sabiduría tenía puesta la mirada en Dios, y desde Dios entiende el mundo, lo creado. Acá al revés, desde lo creado entiende a Dios, por un instinto, acuérdense, no por un razonamiento, que hay que razonar, también no se olviden de razonar un poco, ¿no? Pero hay que razonar porque es el modo humano, pero más perfectamente que el razonamiento está la fe, y más perfectamente aún la intuición divina, la intuición al modo divino de ver que las criaturas son imagen, son reflejo de Dios. Entonces el ser humano es imagen de Dios de verdad. El ser humano, la antropología, por decir así, es una ciencia admirable, porque no estudia las plantas son admirables, el perro también es admirable, ¿no? Los caballos son más admirables aún, la matemática es impresionante, pero el ser humano es imagen de Dios. Entonces, estudiando antropología, con esta mirada sobrenatural, estudiamos a Dios, en el fondo es eso. Y por eso San Agustín, cuando habla de Trinidad, dice, bueno, es como el hombre está la mente, como el ser, la mente y el amor, ¿no? Entonces, si en el hombre es así, hay tres elementos, por decir, y hacen un solo hombre, así ha de ser en Dios, el Padre, el Hijo, que es como el pensamiento, y el Espíritu, que es como el amor. ¿Ve? Hace ver en la criatura un reflejo de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Adán la vez pasada? Eso es lo que le pasaba a Adán, en su perfección ante el pecado, lógicamente. En el mirar las criaturas veía instintivamente a Dios reflejado en las criaturas. De todo lo que conocía, ¿no?, y amaba, lo llevaba a conocer y amar a Dios. Por eso el pecado original, ¿qué consistió? En usar de la ciencia del bien y del mal sin conocer y amar a Dios. Separar la ciencia humana
y no ligarla a Dios, no relacionarla con Dios. Hacer una ciencia humana atea, digamos así, o laica, como dicen ahora. Ese fue el pecado original. Pero el que vive en la gracia, ¿no es cierto?, por el influjo o bajo el influjo de los dones del Espíritu Santo, cuando estudia matemáticas, descubre a Dios. Pitágoras hizo una religión porque estudió matemáticas y encontró en las proporciones matemáticas algo divino. Y si Pitágoras lo hizo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Como le pasó una vez en una escuela católica, dirigida por monjas católicas, la maestra le enseñaba las letras a los nenes, no sé qué, supongo en primer grado, ¿no? Las letras, ¿no? Bueno, la letra J le hizo leer el libro de Job, que a cada rato aparece la palabra Job. Y la monja se le enojó. ¿Cómo le hace eso a los niños? No sé cuánto, no sé cuánto. Y la letra J es de Dios también, ¿por qué no? Salvo cuando dicen Judith, cuando en realidad es Judith. Es una yanquilización de la Biblia, que me da una bronca tremenda. Primero porque es yanqui, pero sobre todo porque Judith es por Judá, no por Judá. ¿Sí? Bueno, pero el asunto es, aparte de la parte esa literaria, ¿no?, que lo creado es un reflejo de Dios. Y así, si actuamos así, somos dóciles a la moción del Espíritu Santo. Y si no somos dóciles, se acabó. Es un pecado no ser dóciles a la moción del Espíritu Santo. Pecado venial, o peor, pero por lo menos pecado venial, ¿no? Y lo que quiere Dios, o lo que quiere el Espíritu Santo, es que, efectivamente, al mirar las criaturas, instintivamente pesquemos que es un reflejo de Dios. Como dice San Juan de la Cruz, dice algo así, ¿no? Es un verso que no me acuerdo, pero dice: cuando Dios pasó por este valle, por estos prados, vienen los prados, vienen después de la lluvia, salen flores, un montón de florcitas chiquitas de muchos colores, ¿no? Dice, cuando Dios pasó por estos prados, los dejó sembrados de hermosura, porque es así, ¿eh? Y le encantaba a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa mirar las flores. Y una vez estaba en un arroyito y había pescaditos. Se puso a mirar los pescaditos y entró en éxtasis por los pescaditos. Miren los pescaditos cómo cantan la gloria de Dios, le decían los frailes. Es el don de ciencia, que en las criaturas se ve el reflejo de Dios. Ahora bien, dice, en el segundo párrafo, ¿no?, como se ha dicho, el nombre de ciencia implica certeza en el juicio. La ciencia y el don de ciencia no nos da una opinión probable o más o menos. Certeza, esto es de Dios. Si la certeza del juicio se obtiene por la más elevada de las causas, es la sabiduría, que la certeza por la causa primera. ¿Quién es? Dios. Pues llamamos sabio en un género de cosas al que conoce la última causa de ese género, un sabio panadero, el que estudió trigo, no trigonometría, sino biología. Es el perfecto panadero, conoce todas las clases distintas de trigo, porque la causa del pan es el trigo al final. Entonces es un sabio panadero, por cuyo medio puede juzgar todo cuanto, es decir, el que conoce bien todas las variedades de trigo, puede juzgar, este pan está bien, este pan está mal. Este pan tiene gusto a trigo de Egipto, y este pan tiene gusto a trigo de Córdoba. La punta que tiene una lógica. Una lógica intuitiva, acuérdese. Por eso, absolutamente sabio es el que conoce la última de las causas, es decir, a Dios. Por eso el conocimiento de las cosas divinas se llama sabiduría, como vimos la vez pasada. Y el conocimiento de las cosas humanas se llama ciencia, que juzga divinamente, pero por razones creadas, humanas o por las criaturas, ¿no? Pero es un juicio divino, no se me olviden. Todos los dones del Espíritu Santo son acción, son instintos divinos. ¿Encontró? Página 334. Sí. Sí, hace un ratito. No, artículo 2. Artículo 2. En la respuesta. Ah, no.
Artículo 2. El conocimiento de las cosas humanas se llama ciencia, nombre común que implica la certeza de juicio. Insisto, juicio como discernimiento, no se me olviden. Porque el juicio de los jueces no siempre es cierto. O sea, a lo mejor están muy seguros, pero no siempre es acertado. Esa sería la palabra exacta. Discernimiento acertado, en vez de juicio cierto. Digámosle así, más castellano. Nombre común que implica la certeza de juicio, apropiado al juicio obtenido mediante las causas segundas, que son todas las criaturas. Entonces, por el don de sabiduría, desde la intuición mística, por el don del Espíritu Santo, de Dios, de cómo es Dios, hago el juicio cierto, o el discernimiento certero, de las cosas creadas, sobre todo de las humanas, ¿no? Y acá, mediante la intuición mística, por el don del Espíritu Santo, de la criatura, sobre todo del ser humano, como imagen de Dios, como reflejo de Dios, hago un juicio certero, un discernimiento certero sobre cómo es Dios. Entonces yo puedo decir, y yo repito esto porque me gusta, no me hagan caso ustedes, ¿no? Dios es como la cielito. Porque uno, hablando con la cielito, percibía una cosa muy de Dios, pero no solamente que era una mujer santa o lo que fuera, ¿no? Ay, Dios tiene que ser así. Dios tiene que ser como una persona que hablando de Dios está contentísima, la alegría de hablar de Dios y estar con Dios. Y estudiando teología nos sabemos que es verdad. Pero eso se refleja en esas personas, o como en San Francisco de Asís, que no lo conocí, pero supongo que habrá sido así también, ¿no? O esas personas, ¿no? Que efectivamente son un reflejo vivo de Dios, muy patentemente, otras menos patentemente, pero hasta Judas y hasta el diablo son criaturas de Dios. Entonces, hay un juicio cierto, un discernimiento certero de que el diablo es un reflejo de Dios. ¿En qué? Ya más difícil, ¿no? Evidentemente, pero es criatura de Dios, hechura de Dios. Y el diablo, que quiere hacer 100 cosas mal, Dios le permite hacer 10 cosas mal. ¿Ven cómo Dios actúa con los diablos también? Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y Dios le permitió 10 cosas malas, que el diablo hiciera 10 maldades, porque de esas 10 maldades Dios produjo 10 bondades. Entonces, conociendo al diablo, también podemos conocer a Dios. No solo por razonamiento, no solo por la fe, sino por esta intuición. Es un instinto divino, que el don del Espíritu Santo, bueno, que me da todo eso, ¿no? Etcétera. El nombre cielito, una vez hablé con ella, y se lo puso ella el nombre. Puede ser. Entonces le dije, bueno, entonces un espejo, estoy hablando con un espejo. Y bueno, Era una mujer. eso sí es un don de ciencia, pero a otro puesto el nombre. Ah, bueno, en cuanto al nombre. El nombre de Francisco. Sí, no importa, eso del nombre no importa, ¿no? Pero ella, como su personalidad, era lo que era un reflejo muy cercano a Dios. Renunció el marido, renunció... No, era viuda. ¿Ah? Era viuda. No. Ella, Cuando se fue, vivía en el Residencial América, en el barrio. pero No, no era viuda. No. ¿Pero el marido le dio permiso? Ah, bueno, si el marido le dio permiso, en el diario salió un poquito, ¿no? Bueno, pero todas las criaturas. Perdón, padre, Por- una pregunta, sí. porque habla siempre de Cristo, yo lo sé quién es. ¿Es una religiosa? No. Era una viejita, Sí. un poquito tocada, digamos, ¿no? Que ella de jovencita quiso ser religiosa y el papá no la dejó, como en la época de antes, en un pueblo. Y bueno, y después, se casó con un hombre muy buen hombre, muy católico y todas las cosas, ¿no? Y de vieja o de mayor, según dijo y contó, se le apareció la Virgen
le pidió a la Virgen, tú tienes que vivir como linchera, vivir en la calle como lincheras para hacer bien a la gente, para predicar a Cristo en la gente. ¿No? Y entonces habló con su marido, con los hijos, y bueno, tanto insistió que así lo hizo, y era una mujer, vivía en la calle, ¿no es cierto?, con todos los problemas que hay de que no tiene nada. Y una mujer muy de Dios y muy alegre, ¿no? Pero alegre de Dios, porque siempre estaba hablando de Dios, ella no te hablaba de otras cosas, pero en general, ¿no? Y cuando uno hablaba con ella, transmitía tanta alegría de Dios, ¿no? Por ahí cantaba tonteras, pero siempre de Dios, ¿no? Porque le fallaba un tornillito, ¿no? Pero no importa que le falle un tornillo, a mí me fallaba el tornillo y aquí estoy todavía, no me echaron. ¿Pero qué se dedicaba él? Linchera. Hablar con la gente de la noche, ¿no? Creo que limpiaba la iglesia también. Limpiaba en la catedral, estaba mucho, ¿no? Se dormía en las escaleras de la catedral, ¿no? Y ella, con la gente, sobre todo con los jóvenes a la noche que pasaban medio borrachos o medio no sé qué cosa, les hablaba, cielito, no hagas eso, que te vas al infierno, que de esto, que no, que de otro, ¿no? Y a toda la gente le decía, cielito, para hablarte a vos, ¿no? Pero era esa la misión que la Virgen le había encomendado. Bueno, es un caso muy raro, pero hay un santo, canonizado de verdad, Benito José Labre, un francés, que se hizo linchera y vivía en la calle por Cristo. Es en Francia, ¿no? Y después muchos otros, en Rusia sobre todo, que tiene ese método. Hacerse peregrinos significa eso, ¿no? No ir a una casa, no, vivir en la calle, peregrinando por las iglesias, por los monasterios, es un modo de consagrarse a Dios. Como el peregrino ruso, claro. Bueno.